Mis padres se fueron a Francia dejándome en el hospital. Mi hermano menor, Sam, perdió su trabajo hace 6 años. En ese entonces parecía algo temporal. Un joven programador prometedor simplemente no se entendía con su jefe. No es nada serio, Sam, lo tranquilizó mamá por teléfono. Busca algo mejor. Eres muy talentoso. Los empleadores se pelearán por ti. Yo solo añadí, sí, claro. Si necesitas ayuda financiera mientras buscas, te ayudaré. Los meses se convirtieron en años. Sam estaba encontrándose a sí mismo. Primero, cursos de diseño web que yo pagué, luego seminarios de crecimiento personal que yo pagué, luego terapia por agotamiento, por buscar trabajo, también pagada por mí. En medio vinieron nuevos dispositivos, viajes a festivales, membresías de gimnasio y promesas interminables de que las cosas mejorarían pronto. Sam tiene 35 ahora y todavía vive con nuestros padres en el apartamento que ayudé a comprar hace 10 años, cubriendo la mayor parte de la hipoteca. Nuestros padres están jubilados. Papá, exingeniero de una planta de defensa, tiene una pensión decente para los estándares actuales, pero no lujosa. Mamá, exbibliotecaria, su pensión es muy modesta. Bien, pensé, son de la generación soviética, acostumbrados a diferentes estándares, les cuesta adaptarse, así que cada mes enviaba dinero. Para la medicina de papá, las botas nuevas de mamá, los cursos de inglés de Sam, reparaciones del baño, un viaje al sanatorio, trabajo para una gran compañía farmacéutica, promocionando medicamentos. Mi carrera fue exitosa, pero el trabajo es estresante. Viajes constantes, reuniones, presentaciones, informes. A veces me desplomaba del agotamiento al llegar a casa, pero lo manejaba. Afortunadamente, mi estilo de vida soltero, nunca me casé sin hijos, me permitía dedicar todo mi tiempo al trabajo. Al menos ayudo a mi familia. Me consolaba cuando la tristeza me invadía. Últimamente noté lo cansados que se veían mis padres. Mamá se quejaba más a menudo de sus articulaciones, del clima, de los vecinos. Papá estaba más callado, su mirada de alguna manera apagada, y entonces me golpeó. Necesitaban unas vacaciones reales, de calidad. Decidí regalarles un viaje a Francia, el país que mamá había soñado desde su juventud, donde quería ver el Louvre, y papá podría probar el verdadero Burdeos. Planeé este viaje durante 2 meses. Encontré un pequeño hotel acogedor en el centro de París, organicé tours en ruso, planifiqué cada día de su estancia. Asumí un proyecto extra para esto, presentar un nuevo antibiótico en 3 ciudades. Regresaba a mi hotel después de medianoche, agarrando un sándwich de la cafetería de una gasolinera, pero me reconfortaba pensar en su alegría cuando descubrieran la sorpresa. Deliberadamente no se lo dije de antemano. Quería ver sus expresiones cuando les entregara el sobre con los boletos y los vouchers. Imaginaba a mamá levantando las manos y llorando lágrimas de felicidad, a papá abrazándome fuerte, algo que rara vez hacía. Atesoraba esas emociones imaginadas como joyas preciosas. Luego, hace 2 semanas, un miércoles, iba manejando a una reunión importante con un socio potencial. Era un día sombrío, lloviznaba. El GPS sugirió la autopista I-90, pero había embotellamientos, así que decidí cortar por una nueva zona urbanizada. El camino no me era familiar, estaba un poco nerviosa, apurada, y no noté que la luz se puso amarilla en una intersección. Pensé que podía lograrlo. Luego vino el impacto, el chirrido del metal, el sonido de vidrios rompiéndose, un dolor agudo en el costado y oscuridad. Desperté en la UCI. Una enfermera con ojos amables y cansados se inclinó sobre mí. «Tuviste suerte», dijo.
Podría haber sido mucho peor. Tuvimos que extirparte el vaso, varias costillas están rotas, pero vivirás mucho y feliz si conduces con más cuidado. Mi primer pensamiento no fue sobre mí, sino sobre la reunión que había perdido. Luego sobre mis padres. Necesitaba avisarles. Un día después me trasladaron de la USICPO y a una habitación común. Una colega, la señora Peterson, una mujer cercana a la jubilación con quien había trabajado durante años, me trajo mi teléfono y cargador. Llamé a mis padres. «Mamá, no te preocupes, estoy bien», comencé, pero ella me interrumpió. «Helen, ya lo sabemos, el hospital nos llamó el día del accidente, iremos a verte mañana». El calor se extendió dentro de mí, la familia sigue siendo familia. Están ahí, en los momentos difíciles. Al día siguiente mis padres sí vinieron. Escuché sus voces en el pasillo antes de que entraran a la habitación. Mamá hablaba alto, con esas vocales características alargadas y tono ascendente al final de las frases que reconocería en cualquier lugar, de la misma manera que hablaba con los vecinos en el patio de nuestra vieja casa en el South Side donde crecí. Ese patio con columpios de cadena chirriantes y un arenero donde siempre entraban gatos callejeros. La puerta se abrió. Mamá entró primero usando el abrigo azul marino que le regalé en su último cumpleaños, llevando una bolsa de naranjas, su rostro marcado por la preocupación. Su cabello estaba más arreglado de lo habitual, como si fuera a un evento formal, no a un hospital. Papá la siguió en silencio, como siempre, con una chaqueta de cuero gastada de los 90, su calva cuidadosamente cubierta por el cabello peinado hacia un lado. Y detrás de ellos, para mi sorpresa, vino Sam con una mirada extraña, impaciente. Llevaba una chaqueta nueva que nunca había visto. Aparentemente, mi reciente transferencia de dinero había encontrado su propósito. «Helen, ¿cómo pudo pasar esto?», se lamentó mamá, sentándose en la silla junto a la cama. La silla chirrió bajo su peso, su voz tenía más irritación que compasión. Puso las naranjas en la mesita de noche junto a mi desayuno hospitalario intacto. No había podido comer desde la cirugía. Mi apetito había desaparecido por completo. «Siempre tienes prisa, siempre acelerada a algún lado. ¿Cómo pudiste?». Papá se movió torpemente junto a la puerta, agarrando una gorra de béisbol gastada. Luego se acercó, apretó mi mano con la suya, callosa, cálida, con olor a Marlboro, la única marca que había fumado toda su vida, a pesar de mis intentos por cambiarlo a algo menos dañino. Se sentó en el alféizar polvoriento y manchado, probablemente restos de la era soviética. Sam permaneció de pie, con los brazos cruzados, inspeccionando la habitación como si evaluara los costos de renovación. «Estábamos muy preocupados», continuó mamá, ajustando su broche de libélula, el que usaba en cada abrigo y chaqueta que podía recordar. «¿Te imaginas el estrés? La presión arterial de tu padre subió a 180. Tuve que darle una dosis doble de Capoten. No dormí en toda la noche pensando, ¿y si es grave? Podría haber sido peor, ¿verdad?». Logré una débil sonrisa, sintiendo los puntos tirar con cada respiración. «Lo siento, los preocupé, no lo esperaba, pasó tan rápido». «Sí», resopló Sam, echando un vistazo a su reloj de pulsera, otro regalo mío por su 35º cumpleaños. «Siempre con tu trabajo. Te dije, encuentra algo más tranquilo, un trabajo normal de 9 a 5 sin tanto viaje». Quería recordarle que mi trabajo le permitía evitar trabajar por completo, que mis viajes anormales significaban que podía permitirse encontrarse a sí mismo durante años, cambiando de cursos y seminarios sin preocuparse por
el alquiler o la comida, pero me quedé callada. No quería empezar una pelea allí mismo, donde finas particiones separaban a otros pacientes, donde cada palabra fuerte resonaba en el pasillo. Helen, de repente mamá se puso seria, bajando la voz al susurro íntimo reservado para secretos familiares o chismes de vecinos. Escucha, tenemos algo importante que discutir. Me tensé interiormente. Algo en su tono me puso en alerta. Era la misma inflexión que usaba en la infancia para decirme que mi amado gato Murka había sido atropellado por un auto o que nuestro viaje a la playa se canceló por problemas laborales de papá. ¿Recuerdas que dijiste que querías sorprendernos? Ella miró a papá como buscando apoyo, pero él miraba silenciosamente por la ventana al cielo gris de abril. Bueno, Sam encontró accidentalmente un correo electrónico de una agencia de viajes sobre Francia. Me quedé atónita. Fragmentos de preguntas corrieron por mi mente. Primero, ¿cómo accedió Sam a mi correo? Nunca compartimos dispositivos. Siempre fui meticulosa con la seguridad de las contraseñas, un hábito profesional. Segundo, ¿por qué mencionar esto ahora, cuando estoy aquí acostada con un suero intravenoso con antibióticos, cada movimiento resonando con dolor? Sí, quería sorprenderlos, respondí con cautela, manteniendo mi voz uniforme. El viaje estaba planeado para el próximo mes, 20 de mayo. Mamá intercambió miradas con papá, luego con Sam, y se volvió hacia mí. Ese intercambio silencioso tenía una nota de conspiración que me dio escalofríos. Helen, verás. Mamá tomó mi mano, acariciando mi muñeca con su pulgar como hacía en la infancia para calmarme antes de una inyección o una conversación desagradable con un profesor. Pensamos, bueno, el viaje ya está pagado, los boletos comprados, y tú, bueno, estás en este estado ahora. El médico dijo que estarás en el hospital al menos un mes, luego rehabilitación, así que decidimos que iríamos. Los tres. No tiene sentido desperdiciar el viaje. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo del cigarrillo en una habitación sin ventilación, pesadas, sofocantes. Sentí que todo dentro de mí se enfriaba. Por un segundo pensé que había escuchado mal, que era algún sueño inducido por las drogas. Quieren ir a Francia ahora, mientras yo estoy aquí. Mi voz sonó ajena, como si perteneciera a otra persona. ¿Qué tiene de malo eso?, interrumpió Sam, apartándose de la pared y acercándose a la cama. Llevaba un suéter nuevo de cachemira de aspecto caro. Tú mismo lo planeaste, tú mismo lo quisiste. Ahora no puedes ir de todos modos, y el dinero ya está gastado. Es lógico que vayamos nosotros y tú puedas ir en otro momento cuando estés mejor. El cinismo en su tono era tan profundo que me subieron las náuseas, no por el dolor o la medicación, sino por la repentina comprensión de quién era realmente mi hermano, la persona a la que ayudé a criar, a quien le leía cuentos antes de dormir, a quien enseñé a andar en bicicleta, a quien le daba mi dinero de bolsillo para helados. Miré a papá. Siempre fue reticente, prefiriendo escuchar a otros y estar de acuerdo con la voz más fuerte, generalmente la de mamá. Ahora bajó los ojos, evitando mi mirada, y murmuró: «Mamá tiene razón, Helen. Todos necesitamos un descanso. Tienes buenos médicos aquí, un hospital decente, pero nosotros, ya sabes cómo es en casa». Algo se rompió dentro de mí en ese momento, algo frágil y vital, quizás la última pizca de fe en que mi familia realmente se preocupaba por mí, no solo por ellos mismos, como una cuerda tensa estirada hasta su límite. Se rompió con un tintineo silencioso, pero distintivo, que solo yo podía escuchar.
No había ni una sombra de duda, ni un gramo de culpa en sus rostros. Realmente creían que su decisión era absolutamente correcta y natural. Ni siquiera era egoísmo puro, más bien un hábito profundamente arraigado de percibir mi ayuda y mis recursos como algo dado, algo a lo que tenían derecho por nacimiento. Solo danos acceso a las reservas, dijo mamá, sacando de su bolso una libreta floral gastada, la que le regalé para el 8 de marzo en la escuela. Escribiré todos los detalles antes de irnos. Pasaremos de nuevo. Te contaremos cómo nos fue. Su voz no tenía rastro de duda ni culpa. Para ella era la solución perfectamente lógica. Disfrutar de los cafés parisinos y los bulevares, las salas del Louvre y los jardines de Versalles, mientras su hija se recuperaba de un accidente potencialmente mortal. Necesitamos apurarnos con los visados, agregó Sam, mirando su reloj de nuevo como si tuviera una reunión importante. Menos de un mes para el viaje. Por cierto, ese tour de Versalles parece terminar después de que cierre el metro. Deberíamos ver sobre reservar un taxi con anticipación. Ya estaban mentalmente paseando por los Campos Elíseos, mientras yo miraba el gotero intravenoso, contando metódicamente gotas de antibióticos destinados a prevenir infecciones después de la extirpación de mi vaso. Los miré y no los reconocí. ¿Eran estos los mismos padres que una vez me enseñaron a cuidar de los demás? Quienes me inculcaron que la familia se mantiene unida. Mamá, que amaba citar Sol blanco del desierto. El este es un asunto delicado, Petruca. Y luego agregar, y la familia es un asunto delicado, Helen. Nadie cuidará de ti como tu propia carne y sangre. Sabes, dije lentamente, con la boca seca, necesito pensar. No estoy pensando con claridad ahora por los medicamentos. Vuelvan mañana y lo discutiremos. Mamá frunció los labios. El desagrado brilló en su rostro. Esa misma expresión que recordaba de la infancia cuando pedía 5 minutos más para jugar afuera o me negaba a comer gachas de sémola. Helen, no hay nada en qué pensar, no estamos pidiendo dinero, todo está pagado, solo danos acceso a las reservas. Lo entiendo, mamá, pero necesito tiempo. Intenté hablar con calma, aunque todo dentro de mí hervía. ¿Qué tiempo? Sam estalló, su rostro adoptando esa mirada petulante que recordaba de sus años adolescentes. ¿Temes que gastemos tu dinero? Ya está gastado. Incluso si no vamos, no lo recuperarás. ¡Qué tontería! Siempre has sido práctica. Por un momento pensé que era una broma, un episodio de una película o sueño surrealista. No podían estar discutiendo seriamente un viaje a París junto a la cama de su hija y hermana casi muerta. Cerré los ojos. El dolor en mi costado se intensificó. Las náuseas volvieron a subir. La habitación comenzó a dar vueltas como el tío vivo de mi infancia en Grant Park, el mismo donde mamá y yo una vez reímos, tomadas de la mano, viendo las luces borrosas del parque en la noche. Por favor, realmente no me siento bien. Hablemos mañana, susurré, sintiendo el sudor frío correr por mis sienes. Mamá se puso de pie, frunciendo los labios con desaprobación, como siempre lo hacía cuando no obtenía un acuerdo inmediato. Recordaba esa mueca desde la infancia, presagiaba largas horas de silencio y suspiros dramáticos. Papá la siguió, mirando hacia atrás con culpa, agarrando su gorra como si intentara exprimirle agua. Sam resopló demostrativamente como un adolescente malcriado, no un hombre de 35 años. Bien descansa, dijo mamá por encima del hombro en la puerta, ajustando su broche de libélula. Vendremos temprano mañana, piensa con cuidado.
El dinero ya está gastado de todos modos, más vale que alguien lo disfrute. Después de que se fueron, estuve acostada mucho tiempo, mirando al techo donde una grieta ancha se asemejaba a un río serpenteante en un mapa. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, pero ya no eran lágrimas de dolor o herida. Algo más atravesaba la amargura, algo como claridad, como despertar de un largo sueño hipnótico. Todo se volvió claro, como en ese cuento de hadas de la infancia sobre el traje nuevo del emperador que mamá solía leerme. Solo que yo no era el niño gritando la verdad. Yo era el sastre que había pasado años tejiendo tela invisible, engañándose a sí misma más que a nadie. Hermana, ¿cómo estás? La enfermera señora Harrison asomó la cabeza en la habitación. Tenía más o menos mi edad, con ojos inteligentes y arrugas de sonrisa en las comisuras. Pertenecía a esa raza de enfermeras de la era soviética que llamaban a los pacientes hermana o hermano, sin importar la edad. Su voz tenía más compasión de la que había escuchado de mi propia madre durante toda la visita. Bien, respondí, secándome las lágrimas con el dorso de la mano como hacía de niña. Solo problemas familiares. La señora Harrison se sentó con cuidado al borde de mi cama, atenta a mis puntos. Vi a tus familiares, dijo suavemente, arreglando mi manta con cuidado profesional. No te ofendas, pero sabes lo que pensé. Nuestra generación fue criada creyendo que la familia lo es todo, lo más importante. Como en la película Moscú no cree en lágrimas, siempre apoyando, siempre ahí. Pero ahora, viendo a mis pacientes, me doy cuenta. A veces los extraños muestran más simpatía que tu propia sangre. Como en la canción de Vysotsky, no me gusta cuando es a medias, o te importa de verdad o no finjas. Sus palabras tenían esa rara honestidad que no había escuchado en años, simple verdad humana sin evasiones ni autojustificación. Abrieron alguna compuerta dentro de mí, me derrumbé, sollozando incontrolablemente, derramando todo el dolor y la tensión de los últimos años. La señora Harrison solo se sentó allí, sosteniendo mi mano. Ese simple gesto de apoyo humano significó más que todas las visitas de mi familia. Era un toque sin motivos ocultos, sin expectativa de retorno, sin cálculo, solo compasión de una persona a otra. Llora, oh hermana, dijo suavemente. Las lágrimas no son solo de dolor, a veces son de claridad, como la lluvia que lava la suciedad y te deja ver el mundo de nuevo. Esa noche no pude dormir. A pesar de los analgésicos destinados a sumergirme en el sueño, me quedé con los ojos abiertos, escuchando los sonidos apagados del hospital. El aroma de los manzanos en flor del jardín del hospital flotaba por la ventana ligeramente abierta. Abril había llegado temprano y cálido este año. Fragmentos de recuerdos giraban en mi cabeza. Recordé a mamá enseñándome modales en la mesa cuando era niña. Siéntate derecha, Helen. Eres una señorita. Cómo papá me mostró por primera vez el cielo estrellado a través de un viejo telescopio que le regalaron sus colegas por su 50º cumpleaños. Esos momentos cálidos contrastaban bruscamente con el frío cálculo detrás de su decisión sobre el viaje. Cuanto más pensaba, más claro se volvía. No se trataba del dinero, el dinero era solo un síntoma. La enfermedad tenía raíces mucho más profundas. No me sentía valorada por mi familia, solo útil, como un cajero automático, un recurso, una herramienta para resolver sus problemas. Por la mañana había tomado una decisión. Una terapeuta con quien trabajé años atrás había dicho:
A veces amar significa establecer límites, y para aquellos que nunca los han visto, esos límites parecerán muros. Era hora de construir esos muros. Cuando la señora Harrison trajo mi medicación matutina, le pedí ayuda. Señora Harrison, realmente necesito mi teléfono y portátil. Es importante. Me miró con cuidado, como evaluando si podía manejar la carga emocional. Luego asintió. El médico no se opuso al teléfono si sigues la rutina. Traeré tus cosas, pero promete no esforzarte demasiado. 15 minutos después tenía mi teléfono y mi portátil. Comencé a actuar de inmediato, ignorando las numerosas llamadas perdidas y mensajes. Primero, contacté al banco donde tenía un gerente personal, Víctor. Nos conocíamos desde hacía años, enviaba la asignación de mis padres a través de él, organizaba poderes notariales y emitía tarjetas suplementarias. Buenos días, Víctor. Asunto urgente. Necesito que se bloqueen todas las tarjetas suplementarias de mi cuenta y se cambie el acceso. Helen Miller. Su voz sonó preocupada. Me enteré del accidente. ¿Cómo estás? Recuperándome, pero algo más es importante ahora. Necesito revocar urgentemente el acceso de terceros a mis cuentas. Por supuesto, lo haremos, pero ¿estás segura? Generalmente en situaciones difíciles, la familia ayuda. Víctor, lo interrumpí, sintiendo que mi voz temblaba. Es por la familia que necesito esto. Por favor, solo haz lo que pido. Algo en mi tono lo convenció de no hacer más preguntas. Prometió que todo se haría en una hora. A continuación, contacté a la agente de viajes, Susan, con quien había reservado el viaje a Francia. Al abrir nuestra correspondencia, me sorprendí pensando cuán extraño era ver todos esos mensajes entusiastas, llenos de planes y expectativas, como de otra vida. Susan, buenas tardes. Desafortunadamente, debo cancelar el viaje por razones de salud. Tuve un accidente, me operaron. La respuesta llegó minutos después. Helen, terriblemente apenada por escucharlo. Espero que te recuperes. Bien que nos avisaste temprano, podemos cancelar todo con pérdidas mínimas. Mejórate. Sin preguntas indiscretas, sin presión, solo preocupación humana y profesionalidad, porque era más fácil con extraños que con la familia. Cancelé todas las reservas una por una, hotel, traslados, tours. Con cada llamada, cada correo electrónico, me deshice de un peso invisible. Se sintió como despejar una habitación llena de basura. Al principio, el caos parece peor, pero gradualmente emergen el orden y la ligereza. Después de cancelar las reservas, tomé un descanso. Aparté el portátil, pero el teléfono seguía zumbando con los mensajes entrantes. Decenas de llamadas perdidas de mamá y Sam. Habían intentado llamar más de 20 veces desde la mañana. Sabía que la conversación era inevitable, pero la quería en mis términos, así que le envié a mamá un breve mensaje de texto. Cancelé el viaje y bloqueé sus tarjetas suplementarias. Hablaremos más tarde cuando esté lista. Necesito paz ahora. Menos de un minuto después sonó el teléfono. Mamá parpadeó en la pantalla. Respiré hondo y respondí. ¿Qué tonterías estás haciendo? Su voz resonaba con indignación. ¿Qué derecho tienes para disponer de nuestro viaje? Prometiste. Me sorprendió que su primera pregunta no fuera sobre mi bienestar, mi estado postoperatorio, sino sobre el viaje. Me abrió los ojos por completo. Mamá, dije con calma, aunque mi corazón latía con fuerza en mi garganta, planeé este viaje como un regalo, pero después de su visita de ayer quedó claro que unas vacaciones en Francia son más importantes para ustedes que mi condición.
¡Qué tontería! Simplemente no queríamos que se desperdiciara el dinero. Siempre eres tan práctica. Práctica, sí, pero algunas cosas son más importantes que el dinero. Y ahora mismo recuperarme es más importante para mí que pensar en que ustedes disfruten de París mientras yo yazco en una cama de hospital. La escuché apartar el teléfono y decir algo rápidamente, probablemente a papá o Sam. Luego la voz de Sam entró en línea. Helen, esto es ridículo. Piensa lógicamente. El dinero está gastado. ¿Qué diferencia te hace si vamos o no? No te afecta. Me importa, Sam, y no es solo el viaje, ya no puedo seguir con esta dependencia financiera, es insalubre para todos nosotros. Entonces tú, su voz cambió, se colaba el pánico, ya no ayudarás a mamá y papá o a mí. No me niego a ayudar por completo, pero será diferente ahora, dirigida para necesidades específicas, no acceso ilimitado a mis cuentas. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hicieron por ti, casi gritaba, te criaron, te enseñaron, te alimentaron. Sí, y estoy agradecida por eso he ayudado generosamente económicamente durante los últimos 10 años, pero las cosas están cambiando ahora. Una pausa pesada colgó en la línea, luego la voz de mamá de nuevo, pero diferente ahora, aduladora. Helen, probablemente no entiendes lo que dices, es la medicación, el estrés después del accidente, déjanos venir, hablar con calma, hornearé tu pastel de manzana favorito. Este cambio abrupto de táctica era tan predecible que casi sonrío. Primero ira y acusaciones, luego, cuando eso falló, un intento de manipular la simpatía. No, mamá, no hay visitas hoy. Estoy cansada, necesito descansar y estoy pensando perfectamente clara, créeme. Pero ¿cómo viviremos? Su voz tembló. La medicina de tu padre es cara, tenemos facturas. Mamá, intenté hablar suavemente pero con firmeza. Lo he pensado bien. Cuando me recupere, nos sentaremos y discutiremos cómo puedo ayudar con gastos específicos. Pero ahora mismo necesito paz. Por favor, Terminé la llamada, sintiendo una extraña mezcla de vacío y libertad. Me latían las sienes, me temblaban las manos, pero por dentro se extendía una resolución tranquila. El teléfono volvió a sonar. No respondí. Sonó y sonó hasta que lo silencié. Quizás por primera vez en mi vida había elegido mi propio bienestar, y por doloroso que fuera, era la elección correcta. Fuera de la ventana del hospital, nubes dispersas flotaban, y pensé en cuánto tiempo pasamos tratando de cambiar a los demás en lugar de cambiarnos a nosotros mismos. Y cuán difícil es admitir que a veces las personas más cercanas pueden infligir el dolor más profundo. Una hora después, una enfermera mayor que no había visto antes, con cabello gris corto y una insignia descolorida, asomó la cabeza. Ezra Thompson tiene una visita, dijo. Un joven se presentó como su colega. Me tensé. Los colegas aún no sabían de mi accidente. Al menos no se lo había dicho a nadie. ¿Cómo se llama? Nicholas Evans dice que es un asunto importante. Exhalé aliviada. Nicholas Evans era nuestro representante médico senior, alguien a quien respetaba profundamente. Sí, por favor, que pase. Entró con un ramo de margaritas y una bolsa de frutas. Apenas contuve las lágrimas. Era el primer visitante que venía no con demandas o quejas, sino con genuino cuidado. Helen Miller se sentó al borde de una silla. Oliver Davis tiene a todos alerta desde que se enteró de tu accidente. Estábamos preocupados. Gracias por venir. Me conmovió.
Pero ¿cómo supiste que estaba aquí? Las noticias viajan más rápido que las drogas en nuestro campo, sonrió. Uno de los médicos aquí, un cliente nuestro, te vio, te reconoció y me llamó. Hablamos casi una hora. Habló sobre el trabajo, historias divertidas de clientes, un nuevo medicamento que la compañía se preparaba para lanzar, charla laboral ordinaria, pero me devolvió a la vida normal, recordándome que más allá de las paredes del hospital existía un mundo entero donde me valoraban no por dinero o ayuda, sino por mi profesionalismo y carácter. Cuando Nicholas se iba, dijo algo que se me quedó grabado. ¿Sabes? Helen Miller, en medicina existe el concepto de ganancia secundaria de la enfermedad. Es cuando una dolencia le da a una persona algo además del sufrimiento, atención de seres queridos, el derecho a no tomar decisiones, una forma de evitar la responsabilidad. A veces una persona se aferra subconscientemente a la enfermedad por esa ganancia. Pero también existe el proceso inverso, cuando la enfermedad se convierte en un punto de inflexión, un momento de verdad, y entonces, a pesar de su destructividad, trae renovación. Creo que ese es tu caso. Sus palabras se quedaron conmigo cuando me dormí esa noche. Por primera vez desde el accidente dormí profundamente y en paz, sin sueños ansiosos ni despertar por dolor, como si mi cuerpo, agotado por el trauma, y mi alma, agotada por años de sacrificio silencioso, finalmente comenzaran a sanar. Quizás este accidente realmente fue el punto de inflexión que necesitaba, el momento en que la vaga insatisfacción con la vida se cristalizó en una decisión clara. Era hora de cambiar. Hora de aprender a vivir para mí misma, no egoístamente, sino conscientemente, con cuidado por mi propio bienestar. Y aunque este camino no sería fácil, sería real, mi propio camino. Al día siguiente me desperté con una conversación tranquila. Mi médico tratante, el doctor Collins, un hombre mayor con sienes grises y mirada atenta, hablaba con mi compañera de habitación. A juzgar por sus voces calmadas y su suave risa, ella se estaba recuperando bien. ¿Despierta? Sonrió notando mis ojos abiertos. ¿Cómo te sientes? Anoche tuviste un poco de fiebre. ¿De verdad? Me sorprendió. No me di cuenta. Eso es bueno, asintió. Significa que dormiste profundamente. Y ahora escuché a mi cuerpo. El dolor en mi costado había disminuido. Respirar era más fácil y sorprendentemente mi cabeza estaba clara por primera vez en mucho tiempo a pesar de toda la medicación. Mejor, respondí honestamente. Mucho mejor. Excelente. El doctor Collins hizo una nota en la tabla. Revisemos los puntos. Mientras examinaba mi herida, estudié sus manos, seguras, con dedos largos y uñas recortadas cuidadosamente. Las manos de un hombre que había salvado vidas durante décadas. Me pregunté cuántas personas le estarían agradecidas simplemente por estar vivas. Cicatrizando bien, declaró. Si esto continúa, los puntos se quitan en una semana. Gracias, doctor Collins, por todo. Me miró con leve sorpresa. Es mi trabajo, Helen Miller. Pero igual es bueno escucharlo. Muchos pacientes dan por sentadas nuestras acciones. Después de que el médico se fue, pedí a una enfermera que me ayudara a caminar a la ducha. Con una bata de hospital apoyándome en su brazo, me moví lentamente por el pasillo. Fragmentos de conversación, sonidos de televisión, risas de alguien llegaban desde las puertas entreabiertas de otras habitaciones. Vida hospitalaria normal, algo que antes solo observaba desde afuera, visitando a papá después de su cirugía ocular. La sala de duchas era pequeña,
con azulejos despegados en algunos lugares de la era soviética, pero el agua limpia y tibia lavaba no solo el olor a hospital, sino también el peso de la conversación de ayer con mi familia. Al regresar a la habitación, encontré visitantes esperando. Olivia y Marina, mis colegas del departamento de marketing, estaban sentadas en sillas junto a la cama, charlando animadamente. Al verme, se levantaron. Helen, Olivia, una mujer menuda y enérgica con quien había comenzado a trabajar a principios de la década de 2000, cuando el mercado farmacéutico recién se formaba, se apresuró hacia mí. Finalmente, pensamos que te habían llevado a hacer pruebas. Chicas, sonreí desconcertada, tratando de atarme la bata con más fuerza. ¿Cómo están aquí? ¿Pensaste que te abandonaríamos? Marina resopló, una colega más joven a quien una vez había tomado bajo mi protección. Intentamos venir anteayer, pero acababan de trasladarte de la UCI. No nos dejaron entrar. Me ayudaron a acomodarme en la cama, colocando cuidadosamente una almohada detrás de mi espalda. Solo entonces noté las bolsas que habían traído. Trajimos algunas cosas, comenzó Olivia a desempacar sobre la mesita de noche. Borscht casero, receta de Marina, es una maestra, frutas, yogures y trajimos pijamas, zapatillas. La ropa de hospital no es muy cómoda, ¿verdad? Mire, estas cosas simples, un termo de borscht, pijamas florales doblados ordenadamente, zapatillas suaves, y sentí un nudo en la garganta. Estas personas a quienes conocía del trabajo, veía en reuniones y eventos corporativos, mostraban más cuidado que mi propia familia. Gracias, logré decir. No tienen idea de lo mucho que esto significa. ¡Tonterías! Marina hizo un gesto con la mano. Somos un equipo. Todo el departamento está preocupado. Oliver Davis incluso quiso venir él mismo, pero tiene una reunión con el ministerio. Oliver Davis, nuestro director, siempre me pareció un poco distante, centrado únicamente en los procesos comerciales. Pensar que él se preocupaba por mí fue inesperado y conmovedor. Y Olivia bajó la voz a un susurro conspirativo. Dijo que la compañía cubrirá completamente tu tratamiento bajo el seguro de salud voluntario y mientras estés de baja por enfermedad, mantendrás tu salario completo. Esto fue increíble. Claro, sabía sobre el seguro médico voluntario, yo misma había manejado el papeleo, pero saberlo en teoría era diferente a encontrar apoyo real. Pero nuestra póliza no cubre una baja por enfermedad tan larga, dudé. Para ti sí, afirmó Marina con seguridad. Eres nuestra empleada clave. Oliver Davis dijo que inició un programa interno para apoyar al personal valioso y tú eres la primera en la lista. Hablamos casi una hora, compartieron noticias de la oficina, historias divertidas, como Peterson de logística quedó atrapado en el ascensor con el director de ventas e intentó presentar su proyecto, como Susan de contabilidad. Finalmente se tiñó el cabello de púrpura, algo que había soñado desde su juventud en los 80, sobre nuevos medicamentos a punto de llegar al mercado. Gradualmente sentí que volvía a la vida, no la vida donde era un cajero automático para mi familia, sino una vida humana normal, llena de alegrías simples, risas y preocupaciones cotidianas. Cuando finalmente se reunieron para irse, Olivia necesitaba recoger a su nieto del jardín de infantes. Marina tenía una clase de cerámica por la noche. No sentí vacío, sino cálida gratitud. Chicas, gracias, de verdad, me despedí.
No lo menciones, sonrió Olivia. Por cierto, hicimos un horario de quién visita cuándo. Nicholas Evans planeó para mañana, viernes, yo con Kate del departamento regional, así que no te aburrirás. Después de que se fueron, comí un poco de borscht. Estaba tan delicioso que sentí apetito real por primera vez desde que fui hospitalizada. Más tarde, una enfermera me ayudó a cambiarme a los pijamas que trajeron. Esa noche, cuando las luces se atenuaron y mi compañera de habitación dormitaba pacíficamente, la señora Harrison asomó la cabeza. «¿Cómo está el ánimo?», preguntó en voz baja, sentándose al borde de la cama. «Veo que tuviste visitas hoy». «Sí, colegas del trabajo», sonreí. «Sabes, nunca pensé que reaccionarían así. No éramos particularmente cercanos fuera de la oficina». En tiempos difíciles siempre se muestra la verdadera naturaleza de las relaciones, observó filosóficamente la señora Harrison. Por cierto, alguien más preguntó por ti. Me tensé. Mis padres. Sí, asintió. Pasaron hace como una hora, pero ya era hora de apagar las luces, y el doctor Collins aconsejó no molestarte, así que les dije que no podías ser perturbada. Apreté su mano agradecida. Gracias. No estoy segura de estar lista para esa conversación. La señora Harrison asintió comprensivamente. No estaban muy contentos, especialmente el hombre más joven. Seguía exigiendo entrar como familiar inmediato. Sam, por supuesto, probablemente no esperaban que realmente bloqueara las tarjetas. Quizás pensaron que era una amenaza vacía y ahora, enfrentados a la realidad, vinieron a razonar conmigo. Hiciste bien en no dejarlos entrar, dije. Necesito tiempo para ordenar mis pensamientos. Entiendo, asintió la enfermera. Y necesitas descansar ahora, no problemas. Por cierto, tu teléfono. Sacó mi smartphone de su bolsillo. Muchos mensajes, pero apagué el sonido. Por favor, guárdalo por ahora, le pedí. Al menos hasta mañana. Si alguien llama por trabajo, avísame. Cuando la señora Harrison se fue, estuve despierta mucho tiempo pensando en lo extrañamente organizada que está la vida. Pasamos años construyendo relaciones, invirtiendo energía, emociones, recursos, y de repente, en un momento de crisis resulta que todo estaba construido sobre terreno inestable. Y a la inversa, personas que considerábamos meros colegas, conocidos, de repente muestran un cuidado tan sincero que ni siquiera soñamos. Recordé la película Maratón de Otoño con Oleg Basilashvili, la de los 80 que mamá y yo vimos en un viejo televisor en blanco y negro. Había un monólogo sobre cómo a menudo confundimos el egoísmo con el cuidado y la debilidad de voluntad con la bondad. Parecía que había cometido ese error toda mi vida, confundir mi incapacidad para decir no con amor y las manipulaciones de mi familia con su derecho natural. Pero ahora, acostada en una cama de hospital, de repente entendí que mi vida era realmente mía y que tenía todo el derecho a decidir cómo vivirla y con quién. El murmullo de la ciudad nocturna flotaba afuera, autos tocando bocina, fragmentos de música de autos que pasaban. Un tren silbó en la distancia, la vida continuaba y yo era parte de ella, no un apéndice de los deseos de los demás, no un cajero automático, no un salvador eterno, sino una persona independiente con derecho a su propia felicidad. Con este pensamiento me dormí por primera vez en muchos años con una sensación de asombrosa ligereza y anticipación de cambio. La mañana comenzó con las rondas. El doctor Collins estaba satisfecho con mi condición, recuperándose más rápido de lo que esperábamos. Dijo después de escuchar mi corazón: si esto continúa, podemos hablar sobre el alta en una semana.
con seguimiento ambulatorio y actividad física limitada, por supuesto. Asentí, sintiendo una oleada de energía. La perspectiva de ir a casa ya no me asustaba como antes. Al contrario, comencé a hacer planes. Después de las rondas y el desayuno, que terminé completamente por primera vez, la señora Harrison entró con mi teléfono. «Tomá», dijo, entregándomelo. «Creo que ahora eres lo suficientemente fuerte para manejar esto». Sonreí. «Gracias por preocuparte. Realmente me siento mucho más fuerte hoy». Desbloqueé la pantalla y vi muchas notificaciones, varias llamadas perdidas de mamá, papá, Sam, docenas de mensajes en el mensajero, una notificación de correo electrónico. Respirando hondo, abrí el mensajero. Los mensajes de la familia escalaron. Primero perplejidad, luego indignación, luego amenazas. «Le diremos a todos qué clase de hija eres». Y finalmente, intentos de jugar con la lástima. «Papá está muy mal, preocupado». Nada nuevo, realmente. Las mismas tácticas que habían usado durante años para obtener lo que querían. También había mensajes de colegas. Oliver Davis preguntó por mi bienestar. Susan de contabilidad escribió que había procesado todo el papeleo de la baja por enfermedad. Nicholas Evans dijo que pasaría por la tarde. Respondí a los colegas, agradeciéndoles por su cuidado. Dejé los mensajes familiares sin respuesta. No estaba lista para otra ronda de manipulación. En cambio, abrí mi correo electrónico y encontré un mensaje de la aerolínea confirmando un reembolso por los boletos. Parte de la suma fue retenida como penalización, pero la mayor parte sería devuelta en una semana. El hotel también envió una confirmación de cancelación. La penalización allí fue mayor, pero aún así recuperé una cantidad significativa. Inesperadamente encontré un correo electrónico de mi gerente bancario, Víctor. «Helen Miller, buenos días. Confirmo que su instrucción de bloquear las tarjetas suplementarias se ha ejecutado. Sin embargo, deseo llamar su atención sobre que sus familiares visitaron nuestra oficina esta mañana intentando levantar las restricciones, alegando que usted estaba en condiciones graves y no en su sano juicio. Nosotros, por supuesto, nos negamos sin su autorización personal. Por favor, confirme a la mayor brevedad que el bloqueo fue efectivamente iniciado a su solicitud». Así que eso era. No solo habían venido al hospital, habían intentado eludir mi prohibición a través del banco. Ni siquiera me sorprendió, solo confirmó lo acertado de mi decisión. Respondí rápidamente, confirmando mis acciones y agradeciendo a Víctor por su vigilancia. Añadí, y para el futuro, ningún cambio en el acceso a mis cuentas sin mi presencia personal en la sucursal o un poder notarial formalmente notariado. Al enviar el correo electrónico, de repente sentí algo parecido a la alegría dentro de mí, tranquila, calmada, pero distinta. Por primera vez en mucho tiempo actuaba en mi propio interés, protegiéndome a mí misma y mis límites. Y este sentimiento era tan nuevo, tan fresco, que casi físicamente sentí mi columna vertebral interior enderezarse, doblada durante años bajo el peso de las expectativas de los demás. Después del almuerzo, como prometió, llegó Nicholas Evans. Esta vez no estaba solo. Trajo a 3 colegas, Olivia de finanzas, un joven comercializador llamado David y Marina, con quien había comenzado a trabajar a principios de la década de 2000. «Una delegación de la oficina», sonrió Nicholas, desempacando golosinas en la mesita de noche. «Todos querían verte en persona, asegurarse de que estás mejorando». Me conmovió profundamente.
Nunca se me ocurrió que los empleados a quienes veía, principalmente en reuniones y eventos corporativos, se preocuparan tanto por mi desgracia. No tienes idea de cómo todos se movilizaron cuando se enteraron, dijo Olivia, ajustando sus característicos lentes con marco rojo. Oliver Davis lo primero que hizo fue buscar toda la información del seguro, asegurarse de que la compañía cubriría los costos, y ordenó un horario de visitas, intervino David, para que no te sintieras sola. Por cierto, yo estoy de guardia el lunes. Me reí, imaginando al serio Oliver Davis programando visitas a una empleada enferma. No tienen por qué, comencé, pero Marina me interrumpió. Claro que no tenemos que hacerlo, queremos, siempre ha sido nuestro apoyo, ahora es nuestro turno. Estas simples palabras me conmovieron profundamente. En la oficina estaba acostumbrada a ser fuerte, organizada, a resolver los problemas de los demás. De repente descubrí que detrás de las relaciones formales había algo más, una conexión humana genuina. Los colegas compartieron noticias del trabajo, historias divertidas. David contó cómo el vicepresidente de ventas quedó atrapado en un ascensor viejo con una nueva pasante y pasó 1 hora y media explicando la cultura corporativa antes de ser liberados. Olivia me invitó al cumpleaños de su hijo el próximo mes. El niño cumpliría 10 años y ella planeaba una fiesta temática de Star Wars. Por un tiempo olvidé por completo el drama familiar, el dolor, el hospital, como si me sumergiera en otro mundo, normal, cálido, humano. Cuando se prepararon para irse, sentí una oleada de gratitud. Gracias por venir, no tienen idea de lo importante que es esto. Volveremos, prometió Nicholas, y no solo al hospital, cuando te den de alta tampoco estarás sola. Después de que se fueron, le pedí a la señora Harrison que me ayudara a caminar hasta el jardín del hospital. Quería aire fresco, tocar el mundo más allá de la sala. El día estaba despejado, verdaderamente primaveral. Las hojas jóvenes susurran suavemente con una brisa ligera. Las primeras flores florecían en los parterres. La señora Harrison y yo paseamos tranquilamente por los caminos y sentí que la fuerza volvía con cada paso. «¿Sabes?», dijo inesperadamente la enfermera, mirando un cerezo en flor. «Te vi antes, en un anuncio de tu compañía farmacéutica en la televisión. Estabas hablando de algún medicamento para la alergia». La miré, sorprendida. «¿De verdad?». «Eso fue hace unos 3 años. Casi lo olvidé. Marketing insistió en usar a alguien interno, no a una actriz profesional». «Hablaste bien, convincente», asintió. Pensé entonces, esa persona está donde pertenece. Siempre quisiste ser enfermera. Ella miró pensativamente a lo lejos. En realidad, soñaba con ser médico. Incluso entré en la escuela de medicina, pero no funcionó. Circunstancias familiares. Tuve que dejarlo después de mi 3er año. Esposo, hijos, trabajo. Pasó la vida, pero el sueño se quedó. «Nunca es tarde para volver», dije. «Hay tantas oportunidades para estudiar a distancia ahora». «¿A los 58?» resopló escépticamente. «¿Quién me necesita con un diploma a esa edad?» «Tú misma», respondí firmemente. «Primero y principalmente tú misma, para no lamentar lo que no sucedió». Me miró atentamente, como si me viera por primera vez. «¿Sabes lo sorprendente? Estás acostada en un hospital después de una operación y me consuelas. ¿Qué conversación más extraña estamos teniendo?» Nos reímos, y esta risa simple y sincera fue la mejor medicina. Nos sentamos en un banco bajo un manzano en flor.
Sus pétalos blanco-rosados caían lentamente al suelo, creando una alfombra delicada a nuestro alrededor. ¿Sabes?, dije, observando a dos gorriones picoteando ocupados en la hierba joven. Toda mi vida creí que cuidar de la familia era un deber incondicional, que si podía ayudar, debía hacerlo. Mamá me inculcó eso desde la infancia, que la familia es sagrada. Todo cierto, asintió la señora Harrison, pero el cuidado debe ser mutuo. Yo misma pasé por eso. Me contó su historia, apoyando a un esposo alcohólico durante 20 años, dando todas sus fuerzas y recursos, creyendo que era su deber soportar y ayudar. Cómo golpeó a su hijo en un estupor etílico y algo se rompió dentro de ella. Lo difícil que fue echarlo, cómo la condenaron vecinos y familiares. ¿Sabes qué fue lo más sorprendente?, preguntó, mirando las nubes. Se puso las pilas cuando se dio cuenta de que ya no lo salvaría. Comenzó a salvarse a sí mismo. 15 años sobrio ahora. Trabaja, se volvió a casar. Si hubiera seguido habilitándolo, quizás lo hubiera enterrado hace mucho tiempo. Su historia resonó profundamente. De repente vi un paralelo con mi propia situación. Durante años había rescatado a mi familia sin dejar que aprendieran a valerse por sí mismos. ¿Cómo manejaste la culpa?, pregunté. Seguramente estuvo ahí. Estuvo, asintió, especialmente al principio. Mi madre llamaba todos los días diciendo que había destruido la familia, que no era cristiano abandonar a un esposo necesitado. Pero luego vi cómo cambiaba mi hijo. Dejó de estremecerse con los ruidos fuertes, comenzó a mejorar en la escuela, comenzó a sonreír. Y entendí que si mi elección traía tanto bien a al menos una persona, era la correcta. Nos sentamos en silencio, observando nubes livianas flotar en el cielo. En algún lugar a lo lejos sonaba música, una vieja canción pop soviética que flotaba desde una ventana abierta. De repente, una voz fuerte rompió nuestro idilio. «Señora Harrison, se la necesito urgentemente en el bloque 3». La enfermera se puso de pie. «Lo siento, tengo que irme. ¿Puedes volver sola a tu habitación?» «Por supuesto», sonreí. «Ya conozco el camino». Sola, me senté un poco más, disfrutando la tranquilidad y la paz. Esta pausa en los eventos implacables era necesaria para recuperar el aliento, procesar lo sucedido y trazar un camino a seguir. Al regresar a la sala, escuché voces fuertes desde el pasillo. Una, aguda y agitada, reconocí al instante. La voz de mi madre. «No me importan tus reglas. Tengo derecho a ver a mi hija. ¿Sabes cuánto he hecho por ella?» La segunda voz pertenecía a la enfermera de turno. «Señora, cálmese, tenemos una rutina, la paciente necesita descansar. Si sigue gritando, llamaré a seguridad». Me detuve, apoyándome contra la pared. No quería intervenir, no quería sumergirme de nuevo en ese remolino de emociones y acusaciones. Quería darme la vuelta y volver al jardín, al silencio y la paz, pero sabía que huir no era una solución. Tarde o temprano tendría que enfrentar a mi familia y todos los sentimientos difíciles asociados con ellos. Respiré hondo y caminé hacia el ruido. Al verme, mamá cambió instantáneamente su enfoque. «Ahí estás, te hemos estado buscando por todas partes. ¿Qué tonterías has hecho? ¿Bloqueando tarjetas? ¿Qué clase de juego es este?» Su rostro estaba sonrojado por la excitación. Ira y miedo se mezclaban en sus ojos. Papá estaba cerca, cambiando su peso torpemente. Sam parecía irritado, disimulándolo mal. La joven enfermera parecía aliviada mientras retrocedía. «Es señora Thompson. Les expliqué a sus familiares que ahora no es momento para visitas, pero insisten». «Está bien, Natasha», intenté sonreír. «Hablaré con ellos». Me volví hacia mi familia.
Vayamos a la habitación, pero por favor, sin gritos. Hay personas enfermas aquí. En la habitación, bajo la mirada curiosa de mi compañera de habitación anciana, con la pierna vendada, se desarrolló la escena que esperaba y temía. ¿Qué estás haciendo?, comenzó mamá, bajando la voz a un susurro sibilante. Llevamos 3 días sin dinero. Tu padre necesita su medicina y ni un centavo en la tarjeta. Miré a papá. Parecía avergonzado y claramente incómodo. Papá, ¿necesitas medicina?, pregunté directamente. ¿Cuáles? Puedo transferir dinero específicamente para eso. Antes de que pudiera responder, Sam intervino. Helen, su tono era casi profesional, como hablando con un cliente difícil. Dejemos el drama, solo desbloquea las tarjetas y olvidaremos esta conversación. Después de todo, siempre ayudas. ¿De qué cambió? Lo que cambió, Sam, dije firmemente, es que terminé en el hospital después de casi morir en un accidente y me di cuenta de algo importante. La vida es corta y hay que pasarla conscientemente. ¿Qué tiene que ver eso?, resopló. Estamos hablando de dinero, no de filosofía. Y yo estoy hablando de vida, afirmé firmemente, mi vida que he construido alrededor de tus necesidades durante años. Eso termina. Ahora, mamá levantó las manos. Oh, Dios, ha estado viendo esos programas occidentales sobre relaciones tóxicas. Lo próximo será hablar de abuso y gaslighting. Inesperadamente, el doctor Collins, que había entrado para las rondas nocturnas, intervino. ¿Qué está pasando aquí? Su tono era calmado pero autoritario, hora de descanso y suena como un mercado. Mamá, sin perder nunca la compostura, se volvió hacia él al instante. ¿Usted es el doctor? Dígame, mi hija está en su sano juicio. Canceló nuestro viaje familiar, bloqueó tarjetas bancarias. ¿Es eso normal después de una operación? El doctor Collins le dio una mirada medida. Su hija está completamente consciente y competente. Si tomó decisiones financieras, es su derecho. Ahora debo pedirles a todos que salgan de la habitación. La paciente necesita descansar. Somos sus padres, insistió mamá. Tenemos derecho a estar con ella. En este hospital, respondió el doctor Collins, con calma, sus derechos están limitados por los reglamentos internos y los está violando ahora. Si no se van voluntariamente, llamaré a seguridad. Algo en su tono, su mirada segura, los hizo retroceder. Mamá me lanzó una última mirada indignada. Esto no ha terminado, Helen. Hablaremos cuando estés más razonable. Solo papá se demoró en la puerta. Se dio la vuelta y dijo inesperadamente: «Mejórate, hija. Yo intentaré explicarle a mamá». Algo parpadeó en su mirada, arrepentimiento o comprensión. En ese momento sentí una punzada de esperanza. Quizás no todo estaba perdido. Quizás, al menos con papá, podríamos construir nuevas relaciones saludables. Después de que se fueron, el doctor Collins se quedó para verificar mis signos vitales. «¿Cómo te sientes después de esa visita?», preguntó, tomándome la presión arterial. «Extraño», respondí honestamente. Antes, esas escenas me habrían dejado fuera de combate durante días. Ahora me siento casi tranquila. «Esa es una buena señal», asintió. Sabes, en medicina hay un concepto llamado psicosomática. El cuerpo y la mente están más conectados de lo que muchos piensan. He visto pacientes que no mejoraban a pesar de toda la medicación porque se aferraban a la enfermedad, y he visto a aquellos que se recuperaron contra todo pronóstico porque encontraron un punto de apoyo interno. Volvió a guardar el manguito de la presión arterial en su bolsillo.
Tus signos vitales son buenos. Considerando el estrés, creo que estás en el camino correcto en todos los sentidos. Cuando se fue, miré por la ventana durante mucho tiempo la vida nocturna común de Chicago más allá de la cerca del hospital. La gente se apresuraba a casa desde el trabajo, los niños jugaban en los parques infantiles, las parejas ancianas paseaban del brazo. Vida ordinaria, donde todos buscan su camino, su verdad, su punto de apoyo. Y mi punto de apoyo comenzaba a emerger a través del dolor, la pérdida y la decepción. Residía en reconocer mi propio valor, el derecho a elegir mi vida, la capacidad de decir no, incluso a las personas más cercanas, si sus demandas cruzaban límites razonables. Por primera vez en mucho tiempo no sentí culpa, ni ansiedad, ni responsabilidad por las vidas de los demás, sino una confianza tranquila en lo correcto de mi camino. Y este sentimiento era la verdadera curación, más profunda que la curación de las heridas físicas. Los siguientes días pasaron relativamente tranquilos. La familia no apareció, aunque supe por un guardia de seguridad que mamá vino una vez más, pero no la dejaron entrar. El doctor Collins ordenó restringir las visitas solo a las personas que yo enumerara personalmente. Enumeré colegas y a papá por separado de mamá y Sam. Algo me decía que aún podía hablar con él sin presión de los demás. Mi condición mejoró diariamente. Podía caminar sola por el pasillo, bajar al jardín del hospital. El dolor había desaparecido casi por completo, solo una ligera molestia con movimientos bruscos. El doctor Collins estaba satisfecho con mi progreso. Unos días más y quitaremos los puntos, dijo durante las rondas matutinas. Entonces, con suerte, el alta no está lejos. La idea de ir a casa trajo sentimientos encontrados. Por un lado, quería mi entorno familiar, mi cama, mi cocina. Por otro, sabía que regresaba al antiguo entorno como una persona diferente y no estaba claro cómo me recibiría. Una mañana después del desayuno, la señora Harrison asomó la cabeza. «Tienes una visita», dijo. «Tu padre». Me tensé, luego asentí. «Que pase». Papá entró vacilante, como temiendo que lo echaran. Parecía más viejo y delgado, sostenía una pequeña bolsa de papel. «Hola, cariño», dijo en voz baja. «¿Puedo pasar?» «Por supuesto, papá». Intenté sonreír. «Siéntate». Se sentó al borde de una silla, colocando la bolsa en la mesita de noche. «Esto es para ti», asintió hacia la bolsa. «Ciruelas. Recuerdo que te encantaban de niña». Me conmovió. Realmente había adorado las ciruelas maduras de niña y papá siempre me las compraba en el mercado de camino a casa del trabajo. Estos pequeños gestos eran su forma de mostrar amor, no con palabras o abrazos, sino con actos silenciosos. «Gracias, papá». Tomé una ciruela y la mordí, dulce y jugosa, deliciosa. Nos sentamos en silencio. Papá miró por la ventana, reuniendo sus pensamientos. «¿Cómo estás?», preguntó finalmente. «Los médicos dicen que me darán de alta pronto». «Sí, en unos días, probablemente», asentí. «Me siento mucho mejor». Cayó el silencio de nuevo. Podía ver que papá quería decir algo importante, pero no encontraba las palabras. «Papá, decidí ayudarlo. Viniste solo. Sabe mamá que estás aquí». Sacudió la cabeza. «Ella no lo sabe. Dije que iba a la clínica por recetas. Ella no aprobaría». «¿Por qué? ¿Conoces a tu madre?», suspiró.
Ella piensa que actuaste mal con las tarjetas, el viaje. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Papá levantó los ojos hacia los míos, cansados, descoloridos por la edad, pero aún claros. Creo que nosotros, vaciló, buscando palabras, que nos acostumbramos demasiado a depender de ti. Demasiado. Esta simple y honesta admisión me conmovió profundamente. No esperaba tal franqueza de papá, que siempre fue taciturno y rara vez expresaba sus pensamientos directamente. Papá, no me importa ayudarte, dije suavemente, pero no como antes, no repartiendo dinero para todo, no financiando los cursos interminables de Sam que no llevan a ninguna parte. Entiendo, asintió papá. Tienes razón sobre Sam, lo malcriamos, se lo dije a mamá, pero ya la conoces. Ella siempre pensó que era especial, que necesitaba más tiempo para encontrarse a sí mismo. Papá, tiene 35. ¿Cuánto tiempo más necesita? Papá soltó una risa amarga. Digo lo mismo, pero nadie escucha, especialmente desde que me jubilé, como si perder mi trabajo significara perder mi derecho a hablar. Pensé por primera vez lo duro que debió haber sido para papá todos estos años. Había trabajado en una planta durante casi 40 años. Era un especialista respetado cuya opinión importaba. Luego, de repente, solo era un jubilado, un hombre sin estatus, sin influencia, cuya opinión no significaba nada. Lo siento, papá, dije sinceramente. No pensé en lo difícil que fue para ti. ¿Por qué deberías? Papá se encogió de hombros. Tienes tu propia vida, tus propios problemas. Debería haber sido más fuerte, hacerle frente a mamá, hacer que Sam trabajara. Hizo una pausa, luego agregó en voz baja. Sabes, cuando me enteré de tu accidente casi me vuelvo loco de miedo. Imaginé que te habías ido y me di cuenta de que había vivido los últimos años mal. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en mi memoria vi llorar a mi padre. Incluso en el funeral de la abuela, su propia madre se había mantenido fuerte. Siento tanta culpa contigo, Helen. Su voz tembló. Por permitir que esto sucediera, por no protegerte de las demandas de mamá, de los caprichos de Sam, por tomar tu dinero y quedarme callado, aunque veía lo duro que era para ti. Extendí la mano y apreté su palma, áspera, venosa, marcada con manchas de la edad. Papá, no te tortures. Yo también tengo culpa. Podría haber dicho no en cualquier momento, pero no lo hice, porque era más fácil dar dinero que explicar por qué me negaba, más fácil estar de acuerdo que discutir. Papá asintió. Todos elegimos el camino de menor resistencia y no notamos que pasan los años. Hablamos largo rato esa mañana, realmente abiertos por primera vez en años. Papá me contó cuánto le preocupaba a Sam, cómo intentaba convencer a mamá de que no necesitaba otra recualificación, sino solo un trabajo, cualquier trabajo, para sentir responsabilidad. Cómo se enojaba cuando mamá me llamaba por dinero, pero se quedaba callado porque era más fácil. Cómo se avergonzaba frente a amigos que preguntaban qué hacía su hijo, obligándolo a inventar historias sobre proyectos prometedores. ¿Sabes qué es lo más molesto? Dijo en un momento. Sam es un tipo talentoso, dibujaba hermoso de niño, los maestros se maravillaban, aprendió programación al instante en la universidad y ahora se sienta frente a la computadora todo el día, jugando o leyendo cosas en línea. La vida se le está pasando. Todavía puede cambiar, papá, dije, aunque no lo creía del todo. Si recibe el empujón correcto. Quizás tu decisión con las tarjetas sea ese empujón, suspiró papá.
Aunque ahora mismo solo está enojado, dice que traicionaste a la familia, que deberíamos demandarte. ¿Demandarme? No podía creer lo que oía. ¿Por qué? Por supuestamente prometer apoyarnos y no cumplir esa promesa. Papá movió la cabeza. Tonterías, por supuesto, sin documentos, sin promesas, solo busca formas de presionarte. Sentí que una ola de ira subía dentro de mí. Así que en lugar de pensar en su vida, Sam buscaba formas de seguir chupándome la sangre. ¿Y mamá? ¿Qué piensa ella de demandar? Ella... Papá dudó. No está en contra, dice que necesitas entender que la familia es responsabilidad. Solté una risa amarga. Interesante, ¿qué significaba esa responsabilidad para ella? En todos estos años, nunca me preguntó. ¿No es difícil para ti? ¿No estás cansada? ¿Necesitas ayuda? Tu madre es una persona complicada, suspiró papá. Sus padres eran muy estrictos, exigentes, especialmente su padre. Nunca elogiaba, solo señalaba errores, y ella creció creyendo que el amor hay que ganárselo, demostrarlo con tu utilidad. Esto fue información nueva. Sabía que mamá tuvo una infancia difícil, pero nunca había conectado su actitud hacia mí con su propia experiencia. ¿Y ella transfiere eso a mí? ¿Piensa que tengo que demostrar constantemente mi amor y utilidad? Probablemente, asintió papá. Solo que ella no se da cuenta. Para ella es normal esperar sacrificio de un hijo porque sus padres lo esperaban de ella. Nos sentamos en silencio, reflexionando sobre esto. Un tordo cantó fuera de la ventana, su melodía clara contrastando extrañamente con la pesada conversación. Papá, dije finalmente, no te abandonaré, pero tampoco volveré a las viejas formas. Si necesitas dinero para cosas específicas, medicina, comida, ayudaré, pero no más tarjetas con acceso ilimitado y no más apoyo para Sam hasta que encuentre un trabajo. Bastante justo, asintió papá, y hablaré con mamá. Intentaré explicarle. No sé si escuchará. Gracias, papá. Apreté su mano, por venir, por escuchar. Cuando se iba, se volvió en la puerta y dijo algo que no había escuchado de él, parecía desde la infancia. Estoy orgulloso de ti, hija, de la persona en que te has convertido. Esas simples palabras me calentaron más que la declaración de amor más elaborada. Después de que papá se fue, me senté junto a la ventana durante mucho tiempo, observando a la gente pasear por los caminos del jardín. La conversación me dejó una sensación de esperanza, débil, pero esperanza al fin, de que no todos los puentes estaban quemados, de que al menos con papá construir nuevas relaciones saludables era posible. Los pensamientos sobre mamá y Sam eran más preocupantes. ¿Y si realmente demandaban? Pero como dijo papá, no había documentos ni obligaciones legales. Lo más probable es que solo fuera una táctica de miedo para obligarme a volver al patrón antiguo. En cualquier caso, no había vuelta atrás. Estaba decidida a cambiar mi vida. Y si eso significaba una ruptura temporal con parte de mi familia, que así fuera. Ese era el precio de la libertad. Esa noche, Oliver Davis llamó. Era muy inusual. Nunca me había llamado personalmente antes, prefiriendo la comunicación a través de su secretaria o correo electrónico. Helen Miller, su voz sonó inesperadamente cálida. ¿Cómo te sientes? Los médicos dicen que te estás recuperando. Sí, Oliver Davis, respondí, aún sorprendida. Me darán de alta pronto. Excelentes noticias. Todos estamos preocupados por ti aquí. Hizo una pausa. Helen Miller, llamo por un asunto importante.
Se está abriendo el puesto de directora adjunta de relaciones con clientes clave y me gustaría ofrecértelo a ti. No podía creer lo que oía. Esto significaba un ascenso significativo, aumento de salario y, por supuesto, mayor responsabilidad. ¿Pero por qué yo? Pregunté desconcertada. Tenemos personal más experimentado. La experiencia no lo es todo, respondió Oliver Davis con confianza. Necesito a alguien en quien pueda confiar, alguien con mente analítica y habilidades organizativas, y lo más importante, alguien que sepa establecer límites saludables. ¿Límites? Me sorprendió. Exactamente, casi podía oír su sonrisa a través de la línea. Sabes, te he observado durante mucho tiempo. Eres una excelente profesional, pero siempre has sido, ¿cómo decirlo?, demasiado disponible. Siempre asumiendo proyectos adicionales, quedándote hasta tarde, trabajando fines de semana. Esos empleados son valiosos, pero a menudo se queman. En el nuevo rol necesitarás delegar, distribuir la carga de trabajo, a veces decir no. A juzgar por lo que he escuchado de los colegas, estás aprendiendo ese arte ahora mismo. Me di cuenta de que de alguna manera sabía sobre mi situación familiar, probablemente de Nicholas Evans u otros colegas que me visitaron. Entonces mi situación personal. Helen Miller, dijo Oliver Davis seriamente, no me entrometo en la vida personal de los empleados, pero valoro a las personas que crecen y se desarrollan, incluso superando dificultades. Si has aprendido a establecer límites personalmente, puedes hacerlo profesionalmente, y eso es exactamente lo que necesita un líder. Me conmovieron sus palabras y su fe en mí. Gracias, Oliver Davis. Yo acepto encantada tu oferta. Excelente. La satisfacción resonó en su voz. Mejórate, Helen Miller. Te esperamos en la oficina, pero no te apresures. La salud es lo primero. Después de la llamada, no pude calmarme durante mucho tiempo. El ascenso significaba no solo crecimiento profesional e ingresos más altos, sino un nuevo nivel de independencia, un nuevo grado de confianza en mí misma. Fui a la ventana y la abrí. El aire nocturno olía a hierba recién cortada y manzanos en flor. La primavera estaba en pleno apogeo, prometiendo nueva vida no solo para la naturaleza, sino para mí. Al día siguiente me quitarían los puntos, al día siguiente quizás el alta, y entonces comenzaría un nuevo capítulo de mi vida, un capítulo que escribiría yo misma, según mis reglas, en mis términos. No sabía qué me deparaba el futuro. ¿Cómo se desarrollarían las relaciones con la familia? Si me las arreglaría con el nuevo puesto, si encontraría un equilibrio entre el cuidado de los demás y el cuidado de mí misma. Pero una cosa sabía con certeza. Ya no me sacrificaría por el fantasma de la aprobación, ni me disolvería en los deseos y necesidades de los demás, porque la vida es demasiado corta para vivirla según las reglas de otra persona. Y a veces se necesita un accidente casi mortal para entender esa simple verdad. El día del alta llegó sorprendentemente rápido. Por la mañana, el doctor Collins examinó mis puntos, quitados el día anterior, y asintió con aprobación, sanando perfectamente. Diría que te recuperas más rápido que la mayoría de mis pacientes. Tu cuerpo es fuerte a pesar de todo el estrés. Entonces, ¿a casa hoy? Pregunté un poco nerviosa. Sí, asintió, pero con condiciones. Primero, sin esfuerzo físico durante al menos 2 semanas. Segundo, toma la medicación que receto estrictamente según el horario. Tercero, ven a un chequeo en 1 semana. Por supuesto, doctor. Collins, haré todo. Y una cosa más,
Me miró atentamente. Sin shocks nerviosos. Entiendo que tu situación familiar es complicada, pero intenta protegerte del conflicto. Tu cuerpo es especialmente vulnerable ahora. Asentí, entendiendo. La escena que mamá y Sam causaron en el hospital no había pasado desapercibida. Lo manejaré, le aseguré. Y gracias por todo. Es mi trabajo, sonrió, pero es bueno escuchar gratitud. Mientras empacaba, entró la señora Harrison. A lo largo de los días, casi nos habíamos hecho amigas a pesar de la barrera paciente-enfermera. ¿Escapando de nosotros?, preguntó con una leve sonrisa. Sí, doblé los pijamas que habían traído mis colegas. Para ser honesta, da un poco de miedo ir a casa. Eso es normal, asintió. Después de una larga estadía en el hospital siempre hay ansiedad. Aquí todo está estructurado, rutina, procedimientos, médicos siempre cerca. En casa tienes que acostumbrarte a la independencia de nuevo. No es solo eso, me senté al borde de la cama. Nadie espera, pero todas mis cosas están ahí, fotos, recuerdos, y con ellos recuerdos, algunos que preferiría olvidar. La señora Harrison asintió comprensivamente. Cuando eché a mi esposo, lo primero que hice fue guardar todas sus fotos en un cajón. ¿No las tiré? Number es el padre de mi hijo después de todo. Pero las guardé fuera de la vista. Y sabes, inmediatamente fue más fácil respirar. Lo pensé. Quizás debería guardar también las fotos familiares en la sala de estar, al menos hasta que ordenara mis sentimientos. ¿Alguien te recoge?, preguntó la señora Harrison, ayudándome a empacar las últimas cosas. Sí, una colega, Marina, prometió recogerme al mediodía. Como si lo hubiera llamado, una enfermera de admisiones asomó la cabeza. Es Era Thompson. Visitantes para usted. Dicen que han venido a llevarte a casa. Miré el reloj. Eran solo las 10. Temprano para Marina. Que pasen, por favor, dije, esperando ver a una colega que había terminado temprano. Pero Sam estaba en la puerta. Mamá se cernía detrás de él. Sus rostros mostraban triunfo mezclado con irritación apenas disimulada. «Helen», exclamó mamá en voz alta, entrando en la habitación. «Vinimos a llevarte a casa». Me quedé atónita. No había hablado con ellos desde la escena. No había mencionado el alta. «¿Mamá? ¿Sam? ¿Cómo supieron que me daban de alta hoy?» «Tu padre nos dijo», murmuró Sam, mirando alrededor de la habitación como si evaluara bienes raíces. «Decidimos que te quedarás con nosotros. Necesitas cuidado, supervisión». «Nada de eso», afirmé firmemente. «Puedo arreglármelas sola y una colega ya viene por mí». Mamá frunció los labios. «Una colega, ¿qué hay de la familia? Somos tu familia, te cuidaremos. He limpiado tu antigua habitación, comprado víveres». «Mamá», la interrumpí, sintiendo que aumentaba la irritación. «Gracias por preocuparte, pero voy a mi propia casa y no necesito cuidado las 24 horas. Los médicos dijeron que puedo manejarme». «¡Qué tontería!», protestó. «Acabas de tener una operación mayor. Por supuesto que vienes con nosotros». La señora Harrison, observando en silencio, preguntó en voz baja: «Señora Thompson, ¿debo llamar al médico?» «No es necesario», negué con la cabeza. «Mamá y yo lo discutiremos con calma». Aunque sabía que era poco probable la calma. Mamá y Sam parecían decididos a llevarme con ellos. Adiviné por qué. En su casa sería más fácil presionarme, manipularme, intentar obligarme a volver al patrón antiguo. «No hay nada que discutir», dijo mamá bruscamente. «Empaca tus cosas, nos vamos. Nuestro taxi está esperando abajo». Respiré hondo, tratando de mantener la calma como aconsejó el doctor.
Collins. Mamá, aprecio la preocupación, pero soy una adulta, decido dónde vivo y quién me cuida. Me voy a casa. Simplemente no entiendes lo que es mejor para ti. Mamá alzó la voz. Estás medicada, no eres responsable de tus acciones. Era la táctica familiar intentar pintarme como incompetente, como en el banco cuando bloqueé las tarjetas. Estoy perfectamente lúcida, respondí con calma y plenamente consciente de mis acciones. Pero ¿por qué insisten tanto en que me mude con ustedes? Esa pregunta pareció tomarlos desprevenidos. Sam dio un paso adelante. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que después de mi decisión de detener la financiación incontrolada, de repente desarrollaron un ardiente deseo de cuidarme. ¿No les parece extraño? Mamá levantó las manos. ¿Cómo puedes? Estamos preocupados. Somos tu familia. La familia que hizo una escena al lado de la cama de alguien que acababa de salir de la operación. La familia que quería irse de vacaciones, dejándome sola en el hospital. La familia que intentó eludir mi bloqueo bancario. Lo sabía. Mamá cambió a un susurro trágico. No lo ha olvidado, no lo ha perdonado, nos lo echará en cara para siempre. Ese gesto teatral que en el pasado siempre me hacía sentir culpable, ahora solo me traía cansancio. Estaba tan harta de estas manipulaciones, de esta toxicidad. Mamá, no se lo echo en cara, estoy afirmando hechos, y los hechos dicen que no necesitan cuidarme, necesitan controlarme, y me niego a ser controlada. Ingrata niña egoísta, escupió Sam, después de todo lo que tus padres hicieron por ti. ¿Y qué hicieron exactamente por mí en los últimos 10 años, Sam? Lo miré directamente a los ojos. Criar a un hijo es indudablemente un mérito, pero no es un salvoconducto de por vida. Abrió la boca para replicar, pero en ese momento entró Marina, mi colega que debía recogerme. «Hola», dijo alegremente, sin notar la tensión. Terminé temprano y pensé, «Oh, estos son mis familiares», presenté. «También vinieron a llevarme a casa». Marina miró confundida de mí a mamá y Sam. «Oh, ya veo», dijo con inseguridad. «Entonces quizás estoy entrometiendo». «Para nada», le sonreí. «Llegaste justo a tiempo. Estoy empacada. Podemos irnos». «¿Así que te niegas a venir con nosotros?» Mamá se encendió. «Sí, mamá, me voy a mi casa con Marina, pero gracias por la oferta». Sam dio un paso adelante, su rostro contraído por la ira. «No sabes con quién te metes, Helen. Podemos demandarte por no mantener a tus padres. Y entonces...» «Joven», intervino inesperadamente la señora Harrison, su voz firme, «le aconsejaría que no terminara esa frase. Las amenazas pueden interpretarse como presión sobre un paciente, una violación grave en un centro médico». Sam vaciló, claramente sin esperar esto de la enfermera mayor. «Vamos, Sam». Mamá le jaló de la manga. «Es inútil aquí. De todos modos, ella hará las cosas a su manera». En la puerta se volvió. «Te arrepentirás de esto, Helen. Cuando estés completamente sola, recordarás cómo rechazaste a tu propia familia». Después de que se fueron, un pesado silencio llenó la habitación. «¿Esos tus padres?», preguntó Marina con inseguridad. «Mamá y hermano», asentí. «Perdón por la escena». «No te preocupes», se encogió de hombros. «Todos tenemos dramas familiares. ¿Lista para irte?» Asentí agradecida. La señora Harrison me ayudó a juntar las últimas cosas y me acompañó a la salida. En las puertas del hospital me abrazó fuerte. «Mantente fuerte, Helen Miller. Y recuerda, a veces hay que soltar lo viejo para liberar las manos para lo nuevo».
El viaje a casa pareció corto e interminable. Marina charlaba sobre el trabajo, un nuevo perfume que había comprado, su hija obteniendo su primera A en física. Escuché a medias, mirando por la ventana la ciudad que pasaba. Todo parecía ordinario y sin embargo nuevo, como si viera calles familiares con ojos diferentes. Mi apartamento me recibió con silencio y olor a vacío. Marina me ayudó a desempacar, revisó si había comida en la nevera, naturalmente vacía, y ofreció ir de compras. No es necesario, la detuve. Pediré a domicilio. Ya has hecho suficiente. ¿Segura? Me miró con duda. Podría quedarme la noche, por si acaso. Totalmente segura. Sonreí. Estoy bien, de verdad. Necesito un tiempo a solas para pensar. Cuando Marina se fue, caminé lentamente por el apartamento, reencontrándome con él. La sala con el gran sofá donde me encantaba leer por las noches, la cocina donde rara vez cocinaba, prefiriendo bocadillos rápidos. El dormitorio, con la cama ancha, donde a menudo me dormía, con el portátil terminando proyectos de trabajo. Todo era igual que antes del accidente, pero completamente diferente. ¿O era yo quien había cambiado? Mi mirada cayó sobre la pared de fotos en la sala. Fotos familiares de diferentes años. Yo con mis padres en el mar. Sam y yo en su graduación. Mamá y papá en su 30º aniversario, que organicé y pagué hace 3 años. Recordando el consejo de la señora Harrison, tomé decididamente todas las fotos y las guardé en el armario. No tirarlas, solo fuera de la vista para dejar de reabrir heridas. Esa noche, papá llamó. ¿Cómo estás, cariño? Preguntó suavemente. ¿Llegaste bien a casa? Sí, papá, todo bien. Me acomodé más cómodamente en el sofá con una taza de té de hierbas. ¿Y tú, cómo estás? Bien, suspiró. Mamá, por supuesto, está furiosa. Dice que la traicionaste, que eres desagradecida. Bueno, ya sabes. Lo sé. Y Sam, él también está enojado, sigue hablando de alguna demanda, buscando en línea sobre las obligaciones de los hijos hacia los padres. Pérdida de tiempo, dije cansada. No tengo obligaciones legales hacia ustedes. Lo sé, y estoy tratando de explicarles, pero no escuchan. Guardamos silencio. Luego papá preguntó con cautela, Helen, ¿podrías ayudar con mi medicina? Tengo una receta para Concord y Cardio-Macnil y ahora estamos muy cortos de dinero. Por supuesto, papá, respondí sin dudar. ¿Cuánto? Nombró una suma bastante pequeña comparada con lo que usualmente les daba. Lo transferiré a tu tarjeta y papá, siempre puedes contar con mi ayuda para medicina o comida. Pero lo haremos diferente ahora. Me dices qué necesitas específicamente. Yo ayudo. Gracias, hija. El alivio sonó en su voz. No tienes idea de lo mucho que esto significa. Después de hablar con papá, sentí una extraña paz. A pesar del conflicto con mamá y Sam, no había roto todos los lazos familiares. Papá parecía entender y aceptar mis términos. Quizás los demás vendrían con el tiempo, pero incluso si no, estaba lista para vivir en mis términos. Antes de acostarme, abrí mi correo electrónico y encontré un mensaje de la compañía de seguros. Habían revisado mi caso y estaban dispuestos a pagar una compensación por el accidente, aproximadamente equivalente a medio año de salario. Este dinero me dio una red de seguridad extra, libertad de maniobra. Podía permitirme no apresurarme a volver al trabajo, recuperarme completamente, quizás incluso ir a algún lugar a descansar. Francia, pensé, sonriendo. Todavía no había estado en Francia. ¿Por qué no?
Cuando estuviera completamente recuperada, cuando los médicos permitieran viajar, podría ir a París sola o quizás con una colega que se había convertido en una verdadera amiga durante estos días difíciles. Este pensamiento me reconfortó mientras me dormía en mi cama, en mi hogar, ganando una nueva comprensión de la palabra libertad. Las siguientes 2 semanas pasaron en relativa paz. Me recuperé, descansé mucho, leí libros que había pospuesto durante mucho tiempo, vi películas para las que nunca había tenido tiempo. Los colegas visitaban a menudo, traían comida, compartían noticias de la oficina. Mamá no llamó ni vino. Sam envió un mensaje lleno de acusaciones y amenazas que ignoré. Papá llamaba a diario, a veces pasaba, calladamente, como temiendo molestar, trayendo pan fresco de esa misma panadería en nuestro antiguo barrio donde comprábamos pan desde mi infancia. El doctor Collins, cuando fui a mi chequeo, estaba satisfecho. Sanando hermosamente, dijo, examinando la cicatriz en mi costado. Un par de semanas más y vuelta a la vida normal, pero no te apresures con el trabajo. Tu cuerpo necesita tiempo para recuperarse completamente. Lo sé, asentí. Mi director dijo que puedo volver cuando esté completamente lista. Buen director tienes, sonrió el doctor Collins. ¿Y tu situación familiar? Complicada, respondió honestamente, pero lo estoy manejando. Sin duda, me miró seriamente. Sabes, Helen Miller, a lo largo de los años he visto a muchos pacientes y puedo decir que a veces un trauma físico conduce a la curación del alma. Por extraño que suene. Sus palabras resonaron profundamente. De hecho, el accidente que casi me costó la vida me había regalado paradójicamente una nueva, más consciente, más auténtica. Una noche, cuando me sentí lo suficientemente bien, sonó el timbre de la puerta. Papá estaba en el umbral, agarrando un pequeño paquete. Papá, me alegré de verlo. Pasa. Entró, miró a su alrededor como si viera mi apartamento por primera vez, aunque había estado aquí muchas veces. No me quedaré mucho, dijo, sentándose al borde del sofá. Solo quería darte algo. Me entregó el paquete, periódico viejo doblado varias veces. Dentro había dinero, unos miles de rublos en billetes pequeños. ¿Qué es esto? Me sorprendió. Es reembolso, dijo papá avergonzado. Ahorré de mi pensión poco a poco. Sé que no es nada comparado con lo que nos diste, pero... Papá, lo miré, conmovida. No me debes dinero. Te ayudé, no te presté. Lo sé, pero es importante para mí. Importante mostrar que puedo ser independiente, no un viejo indefenso que vive de su hija. Sus ojos tenían tanta determinación, tanto orgullo, que no pude negarme. Está bien, asentí, tomando el paquete. Gracias, pero sabes que aún te ayudaré con la medicina. Lo sé, sonrió débilmente. Y quería decir que estoy orgulloso de ti por encontrar la fuerza para cambiar las cosas. Yo nunca pude. Su confesión me conmovió profundamente. En ese momento sentí que se formaba un nuevo vínculo entre nosotros, más honesto, más maduro que antes. Hablamos mucho esa noche. Papá me contó que consiguió un trabajo como consultor en una pequeña tienda de electrónica, 3 días a la semana, un pequeño pero constante cheque de pago. ¿Te imaginas? Se rió. A mi edad pensé que nadie me contrataría, pero necesitaban a alguien que entendiera de tecnología. Y sabes, me gusta, me siento útil, necesario, y no sentado en casa todo el día escuchando las quejas de mamá. Estaba genuinamente feliz por él.
El trabajo le daba no solo ingresos adicionales, sino respeto propio, un sentido de su propio valor que parecía haber perdido después de jubilarse. ¿Y mamá? ¿Cómo está? Papá suspiró. Sigue enojada, culpándote a ti, a mí, a todos los demás. No acepta el cambio, pero siempre fue terco con sus puntos de vista sobre la vida. Y Sam está buscando trabajo. Parece que empezó. Se encogió de hombros papá. Envió algunos currículums, pero siempre encuentra razones por las que este o aquel lugar no es adecuado, horario inconveniente, oficina demasiado lejos, salario demasiado bajo. Asentí comprensivamente. No sería fácil para Sam ajustarse después de tantos años de irresponsabilidad, pero quizás esta prueba le beneficiaría como había beneficiado a papá. Lo logrará, dije. Solo necesita tiempo. Cuando papá se fue, lo acompañé a la puerta y lo abracé fuerte, un gesto raro en nuestra familia. Gracias, papá, por todo. Gracias a ti, susurró, por no apartarte de mí después de todo lo que pasó. Cerré la puerta detrás de él y volví a la sala, sintiendo una extraña ligereza en mi alma. Quizás no todo estaba perdido. Quizás al menos con papá podríamos construir relaciones saludables. Esa noche abrí mi portátil y comencé a buscar tours a Francia. Se acercaba el verano, mi salud mejoraba diariamente y la perspectiva de un viaje a París ya no parecía distante. Esta vez, pensé, sonriendo, iría yo misma y saborearía cada momento. La vida, que un mes antes parecía una rutina predecible sin posibilidad de girar, ahora se abría ante mí como una página en blanco, lista para aceptar cualquier historia que decidiera escribir en ella. Y esa historia sería mía, desde la primera línea hasta la última. Pasaron 6 meses. El otoño dorado pintó los parques de Chicago en tonos de amarillo y rojo. Mi vida había cambiado más allá del reconocimiento en mi nuevo rol como directora adjunta de relaciones con clientes. Clave me había establecido. Inicialmente difícil, nuevas responsabilidades, subordinados, un nivel diferente de responsabilidad, pero pronto encontré el ritmo e incluso comencé a disfrutar el trabajo. Había aprendido lo principal, a decir no, a colegas cuando las solicitudes eran irrazonables, a clientes cuando las demandas eran poco realistas, y a mí misma cuando me tentaba quedarme hasta tarde en lugar de hacer yoga o encontrarme con amigos. Las relaciones con la familia eran mixtas. Papá realmente había cambiado, trabajando como consultor en una tienda de electrónica. Parecía más joven, como si se hubiera quitado una década. Me visitaba semanalmente, a veces con golosinas, a veces solo para hablar. Nos habíamos acercado más que nunca. Con mamá era más difícil. Después de meses de acusaciones y quejas, se había resignado a la nueva situación. Ayudaba con la medicina y las facturas urgentes, pero eran transferencias específicas para necesidades específicas. Mamá aún me consideraba egoísta, pero ya no intentaba manipular. Sam, inesperadamente, consiguió un trabajo como programador en una pequeña empresa. Había durado 2 meses ya. Un récord personal. A veces parecía que el accidente que casi me quitó la vida se había convertido en un punto de inflexión para toda la familia. En julio, con permiso de los médicos, finalmente volé a Francia con Marina, quien se había convertido en una amiga cercana. París no era como lo había imaginado planeando el viaje para mis padres. Marina y yo no seguimos un horario estricto. Saboreamos el momento, paseamos por las estrechas calles de Montmartre, nos tomamos fotos junto a la Torre Eiffel. Sentada un día en un pequeño café con vista a la ciudad, sentí por primera vez
que mi vida realmente me pertenecía, como si una banda apretada que me oprimía el pecho durante años se hubiera aflojado, dejándome respirar libremente. De vuelta en Chicago, me sumergí en nuevos pasatiempos. Me inscribí en clases de italiano, comencé a nadar, compré una suscripción al teatro. Cada noche escribía en mi diario no tareas de trabajo, sino momentos por los que estaba agradecida ese día. Hoy, exactamente 6 meses después del accidente, estaba de pie en la ventana de mi apartamento, viendo caer hojas en el parque frente a mí, cuando sonó el teléfono. Mamá parpadeó en la pantalla. Helen, su voz era inusualmente tranquila. ¿Podrías venir? Necesitamos hablar. Acepté, aunque internamente me preparé para otro intento de presión. Papá abrió la puerta, parecía más joven, más en forma, el efecto del trabajo y las caminatas regulares. Pasa, sonrió. Mamá está en la cocina. En la cocina familiar desde la infancia poco había cambiado, el mismo papel tapiz de flores pequeñas, la vieja nevera Sil, las cortinas que mamá había bordado antes de que yo naciera. Mamá estaba de pie junto a la estufa. Su mirada no tenía el reproche habitual, más bien incertidumbre. Siéntate, Helen. Quería hablar de nosotros. Lo que siguió fue una completa sorpresa. He pensado mucho últimamente, continuó mamá, especialmente después de que tu padre consiguió su trabajo y cambió, y me di cuenta de que me equivoqué. Las palabras fueron tan inesperadas que me quedé sin habla. Nos acostumbramos a depender de ti, me miró directamente. Tomamos tu ayuda por sentado, solo pensamos en nuestras necesidades, no en lo que te costaba. Mamá, no me importaba ayudar, pero tu actitud dolía como si fuera mi deber. Lo sé, asintió. Ahora lo sé. ¿Y cómo nos comportamos después de tu accidente? Fue imperdonable. Lágrimas sinceras, no teatrales, brillaban en sus ojos. ¿Qué cambió, mamá? Pregunté. Verás, tu padre se convirtió en una persona diferente, más segura, incluso feliz. Empecé a pensar, quizás hemos vivido mal todos estos años. Dijo que quería volver a la biblioteca, aunque fuera a tiempo parcial. Sentada en casa viendo televisión, me da vueltas la cabeza. En la biblioteca siempre sentí que pertenecía. Hablamos 2 horas más, por primera vez en años, no sobre dinero o problemas, sino sobre la vida. Mamá preguntó sobre mi trabajo, Francia, planes, y escuchó, realmente escuchó. Al irme, me abrazó fuerte, como en la infancia. Estoy tan orgullosa de ti, hija. Eres fuerte, siempre más fuerte que yo. Volviendo a casa me sentí elevada. Por supuesto no era ingenua, una conversación no desharía años de hábitos arraigados, pero algo importante había cambiado en ellos y en mí. En casa abrí mi diario y escribí: Hoy estoy agradecida por la fuerza que me permitió cambiar lo que parecía inmutable. Mirando por la ventana a los transeúntes en el parque paseando perros, empujando cochecitos, tomados de la mano, viviendo sus vidas imperfectas, complejas pero reales, recordé el momento en el hospital cuando decidí cambiar mi vida. Entonces parecía casi suicida. Ahora era el comienzo de un nuevo camino para todos nosotros. Mi teléfono sonó. Un mensaje de Marina. No olvides el taller de cerámica de mañana. Nos vemos a las 7. Observando la lluvia afuera, me sorprendí pensando que por primera vez en muchos años me sentía verdaderamente libre. Libre de culpa, de obligaciones interminables, del miedo a decepcionar. El futuro ya no me asustaba. Al contrario, lo esperaba con ansias.
sabiendo que ahora trazaba mi propio curso. Lo más importante que el accidente me enseñó: la vida es demasiado corta para pasarla tratando de cumplir las expectativas de los demás. Y eso es exactamente lo que pretendía hacer. Con cada nuevo día, cada nuevo aliento,